Hola a todos, soy Falcón y estos son 5 cosas que tienes que saber cuanto antes en Red Dead Redemption 2. Vale, lo primero de todo, el Dead Eye. El Dead Eye es clave en el no vayáis, perrones. Bueno, vamos a ir hablando de mientras hablarlo. El Dead Eye es clave en Red Dead Redemption. Bueno, si tienes mala puntería. Vale, tengo esta, vamos a coger una más. Bueno, una pistola solo. Una pistola, mira, esta que te. Vamos a coger el revólver Cateman de John, por ejemplo. Perfecto, este. Esto de aquí. Todos sabemos apuntar y disparar. Vale, vamos a hacerlo con este bisonte. Disparamos. ¡Pum! ¡Pum! Puede fallar, como estoy fallando yo. Vale, pues el detalle es una cosa clave que está en el Dead Redemption 2, que es le das al botón a R3 y te paraliza la imagen, puedes disparar y siempre, o a no ser que seas muy mal, vas a acertar. Pero una cosa que creo que no te dicen y que yo descubrí al final del juego y es clave al principio del juego, voy a darle a este, por ejemplo, para matarlo, es detalle y con el R1, mira, pam, 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 como que se quedan marcados. Y cuando tú le das al disparar, R2, se disparan todos a la vez y dan a donde tú has marcado. Esto es clave para el Red Dead Redemption 2, para escenas de disparos, para escenas más dinámicas, que por ejemplo tú vas a disparar, no sabes dónde, más detalle, pam, 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 disparas tranquilísimamente. Vaya salto pegado el bicho, tú. Y eso es una cosa clave, en mi parecer, para disparar bien y acertar todas las balas. Es que no puedes fallar. Mira, por ejemplo, aquí el caballo. Yo a lo mejor puedo fallar, pero si le doy aquí, son 2 balas. Y ahora, por ejemplo, si tengo más objetivos, puedo hacer. No hay que disparar a los caballos nunca. Si tengo más objetivos, a ver si encontramos otra vez a los bisontes. A mí no vamos a encontrar. Vamos a ir por aquí, a lo mejor está. Yo estoy descansando por aquí. Mira, si tengo más objetivos, como es este, no, este es uno. Este es uno, venga, otro. Dame más objetivos. Vale, como por ejemplo este caso, que tienes muchos pájaros. Detalle, bueno, con eso le puedes dar un tiro. Pues con esto marcas, puedes ir al siguiente, marcas y puedes ir al siguiente. Y puedes, por ejemplo, cargarte, ahí han caído los 2 pájaros. No sé cuántos pájaros van a cargar, pero si tienes 6 balas este revólver, vamos a probar, mira. Pam, pam, pam. No entiendo por qué dispara. Porque tengo uno de ahí, pero bueno. Con esto es clave, a mi parecer, para aprender a disparar en Red Dead Redemption 2. Vale, siguiente cosa, me acaba de salir esto aquí por la cara. Ayudar siempre. Venga, para eso estaba explicando lo de antes. Ayuda, mira. Eso no lo cuenta. El primero. Hemos ayudado a este humilde señor que estaba por aquí. Sí, vamos ahí. ¿Para qué hay que ayudar a esta gente? Pues mira, muy bien. Está muerto, perfecto. Mira, esto siempre es que viene muy bien lo que he explicado antes. Este tío se lo han cargado ya, no sirve nada, pero bueno. Si lo hubiésemos salvado, como hemos salvado a este, nos va a dar honor, que el honor es importante, que parezca que no. Ya lo sé, hombre. El honor es importante, que parezca que no. Primero, para desbloquear misiones, para desbloquear cinemáticas ocultas. Oh, gracias, amigo. Adiós, hombre, gracias por la caja fuerte. Y te puede llevar también recompensas, ayudar a la gente. Como aquí nos acabamos de llevar cartuchos, más cartuchos, verduras, comida. Esto es muy importante porque, ejemplo, veis mi honor. Y otra cosa también muy importante para el honor, vamos a hacer un corte. Bueno, no vamos a hacer un corte ni ahora volvemos. Otra cosa muy importante para subir de honor, porque teniendo el honor alto y el honor bajo, dependen de eso los finales del juego. Y te desbloquean atuendos y te desbloquean misiones. ¿Qué pasa a los bichos estos? Te desbloquean cinemáticas ocultas. Y una cosa para subir de honor muy bien es eso. Vamos a cortar un ratillo, pero no mucho. Es vas donde tú quieras. No sé qué acaba de pasar. Ponemos un CEO normalito. Vale. Tiramos la caña a un río. Da igual que haya muchos peces. Siempre va a venir un pez. Bueno, es que siempre va a venir un pez. Damos la caña ahí, que se nos da muy bien. Esperamos a que venga un pez. Y tú dirás, bueno, venga un pez, lo cazo para que eso va a llegar al tercer punto. Para comer, sí y no. ¿Lo veis? Tenemos aquí el pececillo, lo cazamos, no hay ninguna dificultad, a no ser de que sea un pez más grande, un enano. Y en vez de recolectarlo, lo vamos a soltar. Y atentos,
Me sube, bueno, eso no, me sube honor. Me sube mucho honor. Aunque ahora no me ha subido nada, pero me sube bastante honor. Pescar, por pescar 2 o 3 peces, yo creo que con unos 20 peces, honor al máximo. Y es muy importante que vaya a que no honor. Aquí hay un bicho. No se lo cae, pero bueno. ¿Ha sobrevivido? No, no, vale. Vale, vamos al siguiente punto. Vale, otro punto importante. La caza. Parece que no, pero la caza es importantísima. ¿Por qué? A ver si me deja activar el detalle. Vale, vamos a este pez, a este bicho, por ejemplo. No vamos a matar ninguno más. Es un guapití, un berrendo puede ser. Ok. Bueno, a lo mejor no tengo descubierto, sí, un berrendo. En perfecto estado. Importante dispararle con flechas. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, las flechas las voy a recuperar, como yo acabo de recuperar esta. Y segundo, porque depende de qué tipo de animal te puede dar la piel. La piel la podéis ver cuando estáis disparando al animal, si está en perfecto o en mal estado. Vamos a despellejar a este berrendillo que haya por aquí. Y me va a dar primero la piel. Y segundo me va a dar la que nosotros queremos, la carne. La piel es importante si quieres hacerte algunos trajes y tal, pero bueno, eso no es relevante. Que nosotros queremos la carne. ¿Por qué? Ahora veréis, vamos a guardar a esto en perfecto estado. Lo veis que si yo puedo vender algo. No ha dado carne este, pero bueno, yo tengo carne. Y la carne va a servir para cocinarla, obviamente. Tenemos aquí este campamento. A ver si nos deja desplazarlo. Ahí está. Que hay que cazar para subir los núcleos. ¿Y cómo vamos a subir los núcleos? ¿Comiendo verdura en lata? ¿Comiendo... bebiendo cigarros? ¿Fumando? No. He dicho bebiendo cigarros y fumando ginebra, no. Lo mejor para subir los núcleos es, sin duda... Vamos a ello, carne. Mira todo lo que te sube con un trocito de carne. La pereza es ponerte a hacerla, pero bueno, si te lo haces aquí, ¿qué tardas? 5 segundos. Si tienes algo que hacer, pues te pones con el móvil mientras vas cocinando, porque dale a 2 botones. ¿Lo ves? Le podemos guardar, le podemos comer. Y mira cómo sube abajo a la izquierda todo el núcleo. Arriba me lo llena todo, cocinamos un poquito más. Y hay que comerse una y guardarla. Siempre hay que tener guardada, porque esto es lo mejor, sin duda, para los núcleos. Y otra cosa muy importante para los núcleos, aunque no te lo digan en ningún momento del juego, es dormir. Porque como vamos a ver aquí, voy a abrir esto, jugador, y vemos aquí, John Marston. Aquí yo estoy en el epílogo. General, peso inferior al debido, eso no sé en qué varía, pero bueno, en teoría hay que comer para encima llenar esto. Salud, bueno, pues eso, si estás muy cansado, te baja la tasa de agotamiento, te lo baja y hace que los núcleos se te agoten muy rápido. Entonces siempre hay que dormir un poquito para tenerlo. Bueno, vamos a dormir hasta mañana por la mañana, 11 horas, para que estén los núcleos en perfectas condiciones y no se te acaben rápido mientras haces una pelea que usas 2 veces el detalle y ya se te han acabado, que es lo que pasa con Arthur Morgan casi la mitad del juego, y con John Marston si no has dormido. Y el siguiente punto, que ahora también vamos a hacerlo aquí en el campamento, es, por ejemplo, yo cojo esto, me quiero ir, por ejemplo, me ha surgido una misión en Valentine. Y mira, en Valentine, en Annesburg. Me ha surgido una misión en Annesburg. Tengo que ir porque hay, como tengo aquí marcado una mina, quiero ir a verla. ¿Qué haces? Bueno, lo primero que te viene a la mente, ir en caballo. ¿Dónde estoy yo? No tengo ni idea dónde estoy yo, tío. Aquí estoy yo. ¿Qué hago? Voy en caballo desde aquí hasta aquí, que es prácticamente recorrer el mapa. Qué pereza. ¿Cuál puede ser la segunda opción? Ir a Annesburg, coger el tren, ir a Blackwater, coger el tren, ir a Annesburg. Bueno, puede estar bien, pero si a lo mejor estás aquí, que no hay tren cerca, ¿qué haces? Pues la mejor opción para hacer viajes largos, incluso cortos, es... Vamos a venir al campamento. Vamos a descansar junto al... No, que la hace cocina. Bueno, ahí bueno, no pasa nada. Me ha liado. Vamos a salirnos un segundito. Descansamos junto al fuego. Viaje rápido. Annesburg. Mira todas las opciones que tienes para ir. 19 opciones de sitios que ya has visitado. Que encima no son ciudades. Pueden ser Thieves Landing. Literalmente no sé dónde está. Puede ser Wapiti, que es una zona que no hay... Como el rancho Pronghorn, que no hay trenes cerca.
O puede ser ciudad, como pueden ser Valentine, Saint Denis, Rhodes o Annesburg, que es donde vamos a ir ahora. Esto es la mejor opción para viajar, pero sin duda. Te ponen una cinematiquilla pequeña. ¿Cuánto puede tardar? Un minuto como máximo. Es la mejor opción, sin duda, para viajar. Os lo garantizo. Y creo que ya llevamos 4 cosas. Vamos a llegar a Valentine, a Annesburg, pero no sé qué pasa con Valentine. Y de vez en cuando, si es verdad que en la zona de Annesburg te pueden salir algunos criminales que dicen no acampe en nuestra zona. Pero bueno, le meten 2 tiros a la cabeza y, y asunto arreglado. Ahí vamos a ver lío, perfecto. ¿No ves? No es una didáctica larga porque están moviendo si fuera un camino más corto, pero bueno, están moviendo un camino que es literalmente el mapa entero prácticamente. Ahí está, ya ahora ponemos cinemática de Annesburg, ya vamos con nuestro caballo y ya podemos jugar. ¿Lo veis? He tardado creo que menos de un minuto en venir de Blackwater a Annesburg. Y la verdad que viene bastante bien. Y vamos a la última cosa. Y la última cosa que vamos a dejar por aquí, este episodio, si queréis que lo convierta en serie, hacemos serie, depende del apoyo que tenga. Es siempre ir revisando tu inventario. Por ejemplo, yo tengo Tomahawks, yo tengo cuchillos arrojadizos, tengo dinamita, tengo... no sé cómo se dice. Molotovs. Bueno, Molotov creo que hay otra cosa incluso. Creo que hay costes Molotov aparte de esto. Tengo machetes, hachuelas, cuchillos, este tipo de cuchillo incluso. Que esto a lo mejor lo hacemos en la siguiente parte del mapa. Y siempre hay que llevarlas. Por ejemplo, mira, vamos a coger 2 revólveres Cattleman, ¿vale? Vamos a irnos al caballo y vamos a coger aquí 2 revólveres Cattleman. Tenemos este y tenemos revólver Cattleman desgastado. Claro, es que no es el mismo. Escopeta recortada, tengo 2. Vale, escopeta recortada. Vamos con la escopeta, ¿vale? Vamos a irnos aquí vamos a alejarnos un poquillo para que no me cojan en la ciudad. Pero no vamos a hacer mucho, ¿vale? Vamos a coger una escopeta y vamos a empezar a pegar tiros. Ahora vengo. Vale. Pues ya, mira, como comprobáis esto, miradla que está muy bonita, casi al máximo. Y esta pues está por la mitad. ¿Qué vamos a hacer? Realizar mantenimiento. Le damos R3, vemos la escopeta recortada, vamos a limpiarla con aceite para armas. Vemos que abajo a la izquierda se remueve y mirad cómo le sube el daño, la recarga y la cadencia. Todo esto por tener el arma limpia, que hemos tardado 10 segundos. Y por ejemplo, me he quedado sin bala porque está aquí pegando tiro. He dejado el arbolito limpio. Pues, ¿qué hacemos? Pues esto acompañado del tercer punto, o del segundo creo que era, el segundo punto que hemos mencionado. Si tenemos el honor alto, creo que aquí hay tienda de armas o no. Sí, hay tienda de armas. Pues nos van a hacer descuentos. Siempre es importante tener dinero para comprarse algunas armas, como tengo yo que tengo 14 armas. Escopeta semiautomática, 2 cañones, rolling blocks, carcano, bueno, una pila de armas que tengo por aquí yo. De haber jugado ya un par de tiempo, bastante tiempo, ya llevaría jugando 3 meses. Y vamos, bueno, no bastante tiempo, pero bueno, está bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos tranquilamente, vamos a, en vez de... Epa, para examinar, ¿qué me había dejado examinar? Siempre es importante buscarlo todo porque esto siempre tiene algo para hacerte red de ads. Menú de servicio. Sí, claro. Ah, que esto también es un hotel. Bueno, no pasa nada. ¿Dónde está? Por ejemplo, mira aquí. Cartuchos de pistola. Pues venimos aquí, los compramos, que es más rápido que haciéndolo de la otra forma. Habría que buscar los cartuchos de escopeta, por ejemplo. Aquí, cartuchos, no. Cartuchos de repetición. Vamos a buscarlos tranquilamente. No hace falta ir rápido. Si lo busco y no lo encontramos, pues se lo decimos a nuestro amigo que siempre está dispuesto para nosotros. Pero parece que están aquí. Cartucho de revólver, nada, revólver. Epa, tranquilo. Fusil. ¿Qué va? Te estoy poniendo nervioso. Pues nada, venimos aquí. No hemos encontrado las cartuchos de escopeta. Ahora vamos con el tío este. ¿Eso es una tienda de armas o no? Ah, sí, ver catálogo. Perdón, se me había ido la olla. Munición. Pues ahora mismo aquí, munición. Esto se llama las postas para la escopeta.
Estos son los que he cogido yo ahora, creo. Creo que esto no viene de escopeta a lo mejor, ¿o qué? Cartucho de fusil. Mira, aquí está, cartucho de escopeta. Pam, 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 las compramos, pum, las cuantas, ya las dejamos sin existencia. Y ya vamos cargadito de munición para todo lo que nos venga encima. Bueno, nada, esto ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si queréis más, darle apoyo, porque tengo otras, yo creo que unas incluso 10 cosas más preparadas. Para 2 vídeos nos da. Dale like, dale apoyo y nos vemos mañana con la nueva historia. Adiós.